Buenas noches, bendiciones. Vamos a hablar un poco, según la Biblia, sobre Israel. Vamos a mirar Romanos 9, el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora miremos Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Recordar que Abraham tuvo dos hijos: Ismael, que fue según la carne, e Isaac, que fue la promesa. Ahora miremos. Cuando dice la promesa que Dios le hizo a Abraham en Isaac, es refiriéndose al Mesías, a Cristo Jesús. Era la verdadera promesa. Miremos 2 Corintios 1:19. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, eso decía el apóstol Pablo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento va relacionado con el Nuevo, porque todo el Antiguo Testamento era refiriéndose al Señor Jesús, que era el que iba a venir a salvar a toda la humanidad. Todas las promesas se cumplieron en Cristo Jesús. Isaac representaba a Cristo, la verdadera promesa. Cuando en 1948 Israel fue declarado Estado o nación, no se cumplió ninguna promesa, porque los judíos literales ni siquiera creen en Jesús. Este país fue declarado Estado independiente como estrategia de que es el pueblo de Dios, pero esto es falso. Lo que ocurre allá es un conflicto de poderes políticos y todo el mundo se centra en ese lugar, mientras que todas las profecías se cumplen en otro lugar completamente diferente. Miremos un poquito la historia del pueblo de Israel. Israel es un país que aparece como tal en 1948, pero todo su territorio pertenece a Palestina, porque Israel tomó posición con el apoyo de todas las potencias del mundo. Israel se formó en 1948, pero es un país invasor. Él se hizo donde lo que le pertenecía a Palestina. El propósito de formar este país fue con la idea de que fuera un pueblo para los judíos, según los creadores, para el pueblo de Dios, para recompensarlos por todo lo que habían vivido en la persecución. Pero todo eso es un engaño, una mentira. Miremos Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los perros aquí hace referencia a los que confían en sí mismos, no en Dios y en la promesa que es Cristo Jesús. Ahora, el judío, el israelita, no es el que vive en Israel, allá, sino que es el que acepta a Cristo como el Salvador. La iglesia es en todo el mundo, y como la iglesia es mundial, todas las profecías se cumplen mundialmente, no en un solo lugar específico, porque Israel espiritual es mundial. Recordar que la iglesia no es un templo, una estructura, sino las personas que aceptan al Señor como el Salvador. El templo soy yo. Digo, yo soy templo del Espíritu Santo. Por esto el israelita, el judío verdadero, es el que acepta la promesa que es Jesucristo como el Salvador. Ahora, como la iglesia es mundial, la iglesia apóstata representada por Babilonia también es mundial. Miremos Gálatas 3, del 7 al 9. Miremos esto. Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditos todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a mirar Efesios 3 del 5 al 6, que dice, Efesios 3, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, todo el que acepta al Señor, sea judío, sea griego, sea gentil, todos son uno en Cristo Jesús. Efesios 2, 14, 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, ahí es hablando de la ley ceremonial, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya es un solo pueblo, ya no hay judío o griego, todos son uno en Cristo Jesús. El Señor mismo dijo, lo que es de la carne, carne es, que representa a Ismael, y el otro que representa a Abraham, que es la promesa. Si acepto al Señor Jesús como Salvador, inmediatamente Hijo de Dios, hermano de Cristo, debemos unirnos a Cristo para ser hijos del Dios viviente, herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham en Isaac. ¿Cuál promesa? La promesa de la vida eterna. Miremos Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, cuando Jesús le estaba explicando a Nicodemo qué era el bautismo. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, eso está en Gálatas 3, de Cristo está revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no la ley moral de Dios, de la ley del pecado, hecho por nosotros maldición, porque Él se hizo, Él fue que tomó todos los pecados de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham, la que Dios le hizo a Abraham, es para todos los que creen en Cristo Jesús, así como Abraham creyó en Él. Los judíos rechazaron a Jesús y los gentiles, al aceptar a Cristo, son verdaderamente judíos. Ahora, los 12 apóstoles de Jesús es la continuidad del Israel antiguo y los 12 patriarcas, las 12 tribus. Pero el Israel hoy no es literal, no es allá terrenal, sino es espiritual. Los judíos, los gentiles son uno. Miremos Hechos 13, el versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios,
Mas puesto que lo desecharon y no juzgáis digno de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Miremos esto. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Eso es Efesios capítulo 2. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. ¿Cuál mandamiento? No la ley moral de Dios, sino la ley ceremonial, esas ordenanzas que todo enfocaba de que Cristo iba a venir para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz, que fue cuando se cumplió toda esa ley de esos mandamientos, que fue cuando Cristo vino y fue crucificado, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Dios creó al pueblo judío para que todas las naciones fueran preparadas para recibir al Mesías, pero los judíos lo rechazaron. No hay dos pueblos, no hay dos planes de Dios. No es que Dios haya fracasado de ninguna manera, no hay dos proyectos. Solo es uno en Cristo Jesús. El templo hoy es la iglesia, el templo es espiritual, la casa de Dios es la iglesia. Juan 10:16. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ese habla refiriéndose a los gentiles. Acercaos a él piedra viva, 1 Pedro 2:4. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. El templo es la iglesia. Las piedras son las personas, los fieles que creen en Jesús. Es así de claro. Miremos primera de Timoteo 3:15 que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Por esto el diablo, que es experto en hacer que la gente mire o se fije donde no es, le gusta distraer, enredar todos. Miran, porque todos están mirando el Israel literal. Todos están fijándose en lo que está ocurriendo allá en Israel, mientras que el mundo está preparando por medio de Satanás el verdadero cumplimiento de todas las profecías. Nos estamos enfocando donde no es. El anticristo es como Judas, actúa como Judas, porque hasta última hora tenía engañados a todos, menos a Dios. Judas y el papado son iguales, son codiciosos, buenos administradores, quieren un reino terrenal y no espiritual. Los dos se levantan desde adentro de la iglesia, no desde afuera, desde adentro. Cuando Judas llegó con los discípulos, los demás lo recibieron con agrado. Es más, cuando Judas salió de la presencia del Señor en la última cena, sus compañeros estaban convencidos de que él lo que iba a hacer era un favor al Señor. Para poder pertenecer al templo es aceptar la piedra preciosa que es Jesucristo. No es ser judío, nacer en Israel,
vivir en Israel, tener sangre judía, no es el Israel literal, sino el espiritual, que es la iglesia. Miremos Juan 17:12. Refiriéndose al hijo de perdición, cuando estaba con ellos a Judas, en el mundo yo los guardaba en su nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Ahora miremos Primera de Pedro. Mas vosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa son, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran mi pueblo, pero que ahora es mi pueblo, o es el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia, refiriéndose al pueblo de los gentiles. El Israel de Dios hoy es la iglesia verdadera, los que cumplen con todos sus mandamientos, con su palabra. Yo no soy salvo por ley o porque guardo la ley, y tampoco soy salvo solo por gracia, porque todo es don de Dios. Yo me salvo si obedezco su palabra, no es por fe ni por obras, sino por una fe que obra. Si yo tengo fe, yo obro porque creo en el Señor, no por miedo al Señor, sino por amor al Señor. No hay que fijarnos en la Israel terrenal, vuelvo y repito, allá en el Medio Oriente, sino en la Israel espiritual, la celestial, y que está en todo el mundo. Solo hay un Israel. Eso está en Gálatas 3:28. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La que Él le hizo al pueblo de Israel. O sea, que si yo creo en el Señor Jesús y me bautizo, yo me convierto en israelita, literalmente. Solo una simiente, que es Cristo, solo un cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, un solo cuerpo, un templo. Efesios 2 y el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todas las profecías se cumplen con el Israel, no se cumplen con el Israel literal, todas. Israel literal allá es otro cuento aparte, sino que se cumple mundialmente con el Israel espiritual, que es la iglesia. Si yo acepto al Señor, no porque yo vivo aquí en Colombia, no soy israelita. El verdadero israelita, espiritualmente hablando, es aquel que acepta al Señor como el Salvador, que fue la promesa que Dios le hizo a Abraham en Isaac. Isaac representaba al Señor Jesús. Isaac, la promesa que Dios le dijo a Abraham, era en Isaac le será dado la promesa. Y la promesa, ¿quién es? El Señor Jesucristo, que fue el que vino, murió y se entregó por todos, y todo aquel que en Él cree será salvo, tendrá vida eterna, dice el Señor, porque todo el que cree en mí tendrá vida eterna. El Salvador, solo el Salvador es el Señor Jesucristo, no hay más. Un solo pueblo, un solo cuerpo, que es el Señor Jesús, una iglesia, que es el Señor Jesús. No hay más, no hay que fijarnos en ninguna otra cosa, sino solamente en esto. No nos debemos enredar y no nos fijemos en cosas que no tienen nada que ver, porque el enemigo busca estrategias para enredar y para que cada día nos enfoquemos en cosas que no tienen nada que ver con el verdadero cumplimiento, con las verdaderas profecías
que se están cumpliendo ya en los últimos tiempos. Bendiciones para todos.